Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 3 del aula Economía Colombiana. Hoy estamos desarrollando nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2, tal cual como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. Como ya es de su conocimiento, durante el desarrollo de la sesión sincrónica yo voy a compartir una presentación que tengo preparada para el día de hoy. Y al finalizar la misma, si hay conexión por parte de los estudiosos, estaré respondiendo a las inquietudes, dudas que surjan sobre las temáticas que trabajemos o también sobre las actividades que están por desarrollarse, ¿no? Y que ya pues tenemos que desarrollar en este espacio final del curso. Este módulo se denomina Mercado Colombiano. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Esta sesión sincrónica tiene como objetivo aclarar algunos aspectos asociados al mercado laboral colombiano. La sesión sincrónica anterior nosotros hablamos un poco sobre las características individuales respecto a la economía colombiana y al individuo colombiano. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las teorías del mercado laboral y verificando muy puntualmente estos elementos que están asociados a la oferta y a la demanda laboral dentro de nuestra nación. Bien, inicialmente vamos a hacer, como siempre, una breve presentación del módulo para visualizar qué elementos vamos a desarrollar en este apartado particular del aula. Este módulo entonces tiene como objetivo que ustedes puedan manejar los conceptos para diferenciar los que inciden en la actividad económica y que puedan diseñar o presentar de manera esquemática la información que maneja haciendo un significativo aprendizaje. Em, para este módulo número 2 tenemos planeada el desarrollo de dos actividades. La primera de esas actividades tiene como fecha de cierre, si no estoy mal, el próximo lunes 7 de diciembre, que será más bien de este lunes en 8 días. Sí, la actividad número 3, agentes del mercado y su incidencia en la sociedad, está habilitada desde el lunes que pasó 23 de noviembre y permanecerá habilitada hasta el próximo lunes 7 de diciembre a las 8 de la mañana, como siempre es costumbre. A partir de esa hora y fecha se habilitará la siguiente actividad, que es la evaluación final del curso, la cual permanecerá habilitada hasta la medianoche del día 20 de diciembre. Bien, ¿qué elementos es importante acá? Los mismos que posiblemente ustedes me hayan escuchado si están conmigo en otra asignatura, y es que la actividad de los docentes de la universidad va hasta el día viernes 11 de diciembre. Luego de ese día, viernes 11 de diciembre, pues ya los docentes no tendremos interacción con la plataforma ni con los cursos, ¿ok? En ese sentido, las actividades que ustedes presenten hasta el día 7 de diciembre, nosotros vamos a estar allí muy atentos calificando esas actividades en el transcurso de esa semana, del 7 al 11 de diciembre, incluyendo el día 8 de diciembre que es feriado. Porque sencillamente, como les digo, después del 11 de diciembre ya no tendremos interacción con la plataforma. Ese día 11 de diciembre ustedes ya deben conocer las notas de sus cursos, por lo menos hasta antes de esa evaluación final. En nuestro curso de Economía Colombiana, ustedes ya deberían conocer esa fecha o van a conocer ese 11 de diciembre las notas de las actividades 1, 2 y 3, que es el 75% del curso, y solo les restará la presentación de la evaluación final, que como ustedes ya lo saben, lo conocen, es una actividad que se evalúa automáticamente. El sistema realiza esa verificación de manera automática y les arrojará a ustedes la nota que alcanzaron en la evaluación, ¿ok? En ese mismo sentido, de esa misma forma, ustedes conocerán la nota definitiva de su curso. Quienes realicen la evaluación final entre los días 7 de diciembre y 11 de diciembre podrán conocer cuál es la nota definitiva que ustedes alcanzaron en el desarrollo del curso. Podrán conocer su nota final. Quienes no,
Recuerden que tendrán un espacio entre el 7 y hasta el 20 de diciembre para realizar esa presentación. Yo les aconsejaría realizar la presentación entre esos días, ¿no? Entre el 7 y el 11 de diciembre, porque pues en caso de que se llegue a presentar algún inconveniente, alguna solicitud en particular, pues el docente podrá apoyarlos en esa circunstancia que se presente. Después del 11, como les comento, pues ni siquiera se preocupen por escribirle al docente porque sencillamente ya no va a estar en el desarrollo del curso. Pueden comunicarse ustedes con el director de la facultad, con el coordinador del programa para que les ayude, pero no con el docente, porque el docente, como les digo, ya no va a estar en el desarrollo del aula. Bien, em, la invitación entonces es a presentar esas actividades en el tiempo correspondiente. Yo la siguiente semana, quienes presenten con antelación la actividad número 3, esa que vence el 7 de diciembre, quienes la presenten con anterioridad, yo voy a estar evaluando esas entregas que ustedes desarrollen allí. Bien, hablemos sobre el mercado laboral. Nosotros debemos tener en cuenta que para poder identificar esos elementos dentro del contexto colombiano, es decir, para poder estudiar el mercado laboral colombiano, debemos mencionar esas teorías que han venido desarrollándose junto a las teorías administrativas, ¿no? Las teorías económicas. De cierta manera son los estudios científicos que han dado forma a este fenómeno universal, que de cierta manera nos permite identificar esas principales características que se desarrollan en el entorno colombiano. A medida que han ido evolucionando los mercados y que han ido evolucionando las diferentes teorías económicas, de igual manera se han dado forma a esas teorías laborales que dan forma o dan escenario a ese entorno laboral que se presenta en los diferentes mercados, dependiendo obviamente de sus características. Encontramos entonces en primer lugar el enfoque clásico. En este enfoque clásico podemos identificar a un principal autor, un principal teórico como lo es Adam Smith. De igual forma, ha sido uno de los principales teóricos de las diferentes teorías económicas y administrativas, ¿no? Ha dado forma precisamente a esos lineamientos de libre mercado que gobiernan actualmente los ejercicios de globalización e de integración de mercados que conocemos hoy en día. En el tema de empleo, este tipo de autores considera que bajo el modelo de mercado hay un empleo pleno de factores. A lo que es mismo, todos los que aspiran a conseguir un empleo lo pueden conseguir. Aún así, existe un tipo de desempleo que lo denominan friccional, que corresponde a las personas que acaban de entrar en el mercado laboral y aquellas que están cambiando de ocupación. Digamos que de cierta manera Adam Smith planteaba una libertad de mercado plena en la cual no existían irregularidades, ¿no? Existía una competencia libre, una competencia sin inconvenientes, lo cual pues ya hoy en día nos hemos dado cuenta que no es tan así, ¿no? Digamos de cierta manera, Adam Smith es de esos teóricos que plantearon que el Estado no debía ejercer ningún tipo de control sobre el mercado, que el mercado simplemente se autorregulaba, ese ejercicio competitivo se encargaba de hacer que el mercado no existiera o no se presentasen inconvenientes, sino que todo fluyera de manera natural y orgánica. A medida que han ido evolucionando esos ejercicios eh, competitivos, nos hemos dado cuenta que no es tan así, ¿no? Que se han presentado crisis debido principalmente a eso, a monopolios, a conglomerados económicos que tienen un dominio total, que no permiten el desarrollo de esa libre competencia, que de cierta manera sesgan toda la información, sesgan todo el ejercicio, sesgan todo ese desarrollo económico que se puede establecer, ¿no? Acá es importante destacar que en este enfoque limita la posibilidad de estímulos al personal, puesto que se asume el desempleo que el desempleo que se prolonga es prácticamente voluntario, ¿no? En esa idea de Smith, él planteaba que solo se presentaba un desempleo cuando una persona ingresaba nueva al mercado, porque sencillamente aún no se había ubicado, pero en la idea de Adam era que esa libre competencia
provocaba que constantemente las empresas estuviesen creándose unas a otras constantemente, ¿sí? Que constantemente estuviesen naciendo nuevas empresas para competir en las diferentes industrias y ese ejercicio llevara a que constantemente las personas estuviesen ingresando a nuevas industrias, ¿no? La industria siempre estuviese demandando a nuevo personal para desarrollar esos ejercicios competitivos. El enfoque neoclásico toma bases obviamente de los elementos anteriores de la economía, como sucede en todas las teorías administrativas y económicas, ¿no? Siempre hay una evolución de lo que existe, ¿sí? Más allá de que posiblemente contradiga algunos planteamientos, algunos principios de los planteamientos anteriores, pues no significa una reformulación, ¿no? No significa borrar y empezar de cero, sino significa una evolución de lo que actualmente se ha logrado identificar. En ese caso, esta teoría neoclásica toma aspectos de los elementos clásicos, pero trata de manera distinta en este caso ese empleo friccional, puesto que reconoce que en algunos casos este desempleo tratarse de encontrar una plaza libre, así que plantea que puede haber mecanismos formales e institucionales con los cuales se propicie la búsqueda de trabajo. Ya acá se identifica que posiblemente ese desempleo natural que existe no corresponde a un deseo propiamente de un individuo de ingresar o no al mercado laboral, sino puntualmente a mecanismos formales o institucionales que llevan a eh, un déficit en esa oferta del mercado por parte de las organizaciones de la industria que establecen un hueco allí, ¿no? Entre esa oferta de empleo y la demanda existente que actualmente está ingresando al mercado de nuevo empleo. Ya acá entonces concebimos la idea de que posiblemente hay un estancamiento dentro de la economía, dentro de la industria, donde no era como Adam Smith establecía de que constantemente las empresas se estaban creando o estaban creciendo, estaban aumentando su nivel y su capacidad y esto llevaba a que constantemente estuviesen necesitando, demandando más personal, sino que ha llegado un momento en que eso se estabiliza, ¿sí? Llegan los momentos en que las industrias, las empresas dejan de crecer o deja de crecer el mercado y eso hace que obviamente ya no se demande una mayor cantidad de trabajadores. Acá ya entonces empezamos a ver esos primeros aspectos que posiblemente no ideó Adam Smith cuando creyó que posiblemente el crecimiento se desarrollaría de manera exponencial y constante y nunca imaginó que se podía presentar esa etapa de estancamiento, de saturación del mercado. Posteriormente encontramos el enfoque keynesiano, ya un enfoque mucho más puede denominarse actual y más acomodado al escenario que puede encontrarse en todo tipo de mercados. El capitalismo en la década del 30 vivía una de las peores crisis de su historia. El socialismo aparecía como una nueva forma de organización económica, ¿no? Con algo ya planteado, no dejando la libertad al mercado de actuar, sino teniendo un control por parte del Estado para verificar que efectivamente no se presentasen esos escenarios en los cuales existía un total dominio de una organización, de un monopolio que llevaba a la desaparición y a la quiebra de los demás competidores, ¿no? Keynes propuso un capitalismo mejorado, una reformulación del capitalismo. Le dio un giro a la no intervención estatal y planteó la necesidad de un gran Estado que intervenga a través de políticas fiscales y monetarias, con el objetivo de evitar una crisis y aumentar la participación del empleo en las organizaciones a través del fomento en la inversión pública y privada. De cierta manera acá han sido teóricos que han venido reformulando esto. De cierta manera acá podemos plantearlo como un enfoque keynesiano hacia el replanteamiento del capitalismo. En Europa también ciertos movimientos políticos y sociales se conoció como la socialdemocracia, donde se identificaba como la economía de mercado, como la mejor economía para el desarrollo em,
económico de los estados, de los países, que obviamente evitaba un atraso y crisis de hambruna, crisis económicas en las naciones, pero reconocía la necesidad de lo que plantea Keynes, una intervención estatal a partir de políticas fiscales y monetarias que estableciera o permitiera regular esa competitividad dentro del mercado. Entonces esto ya replanteaba totalmente, de cierta manera, lo que establecía Adam Smith, ¿no? Porque Adam Smith decía que el gobierno o el Estado no deberían realizar ningún tipo de intervención dentro del mercado. Simplemente la mano invisible regularía el mercado, ¿no? Es la máxima de Adam Smith. Pero acá ya Keynes planteaba la necesidad de que el Estado, a partir de políticas fiscales y monetarias, tratara de regular ese desarrollo de actividades competitivas por parte de las organizaciones. Posteriormente podemos denominar el enfoque post-keynesiano. El gobierno no es neutral, o sea que debe actuar frente a imperfecciones del mercado como decisiones políticas, impactos ambientales, entre otros. Acepta la intervención estatal para un desarrollo fluido y óptimo de la economía. Acá, entonces, continuamos con el pensamiento de Keynes en cuanto a la necesidad de intervención estatal para el desarrollo de la economía, para el desarrollo de la competitividad dentro de dentro de los mercados, dentro de la industria en que se compite en ese país. Pero entonces tiene un elemento particular y que tiene en cuenta allí, y es que el gobierno no es neutral, ¿no? Y empieza a identificar precisamente a partir de ese ejercicio, ese desarrollo de actividades, se empieza a dar cuenta que los gobiernos que dominan un estado, pues posiblemente muchas veces en ocasiones están financiados, están puestos allí por industrias, por organizaciones, por firmas, por compañías, y ellos actúan en pro de beneficiar a esas compañías que los han puesto allí, ¿no? Es lo que hoy en día todavía lo vemos, es lo que hoy en día nos encontramos, no solamente acá en Colombia, sino en muchos de los países en donde los políticos representan más allá de intereses sociales o intereses generales del país, representan son intereses particulares e intereses individuales, ¿no? Esto se conoce o se ha conocido más adelante desde los años 50, 60 como la corporatocracia, en donde pues simplemente los partidos políticos representan no ideologías, no representan principios particulares, sino representan es a grupos empresariales. Y por último encontramos el enfoque moderno, pese a que este enfoque post-keynesiano es totalmente actual, es totalmente eh, adecuado para el escenario que vivimos hoy en día. Pero este enfoque moderno eh, tiene en cuenta las repercusiones de las acciones gubernamentales, instituciones y académicas. Han llevado al enfoque del mercado de trabajo deje de estudiarse como una relación simple mercantil en donde la mercancía se intercambia en el mercado y la fuerza de trabajo, ya que esta distingue de cualquier relación mercantil meramente. Este nuevo enfoque señala el deber de entender a un trabajador como un ser humano antes que un costo o algo asociado a un costo. Digamos que ya acá este enfoque moderno demuestra un poco lo que es la crisis actual mundial, ¿no? Y cuando hablamos de crisis no podemos mencionar a la pandemia generada por el COVID-19. Se ha entendido de esa manera, erróneamente creo yo, a nivel general, a nivel mundial. Hemos identificado que situaciones que se están generando actualmente en el mundo, crisis económicas, crisis políticas, gubernamentales, se deben puntualmente al COVID y se ha utilizado el COVID como esa excusa o esa bandera para tapar demás elementos y demás factores que han generado situaciones críticas en los diferentes estados, en las diferentes naciones. Debemos identificar que puntualmente
ya venían generándose este tipo de alarmas, este tipo de situaciones, este tipo de afectaciones en muchos lugares del mundo y no podemos culpar a pandemias o no podemos culpar como antes se realizaba a grupos políticos que se encargaban de promover eh, manifestaciones, de promover quejas, de promover el alzamiento de la voz que simplemente demuestra esta gran crisis que se está presentando. Simplemente porque no es particular, no fueron crisis que se presentaron en Colombia, en Chile, no fueron crisis que se presentasen en algunos sectores particulares de las naciones, sino fueron crisis a nivel general, ¿no? Con gobiernos que se pueden denominar como de derecha, otros gobiernos de izquierda, y en todos los escenarios se presentó el mismo factor. Esto no obedece a políticas particulares de los gobiernos, no obedece a políticas particulares de algunas naciones, sino obedece precisamente a ese escenario mundial, ¿no? A ese escenario que nos lleva a la necesidad que por allí planteó Keynes, precisamente a partir de una gran crisis que sufrió el mundo en 1929, a ver que era necesario replantear el capitalismo. Hoy, prácticamente 100 años después, nos damos cuenta de lo mismo, ¿no? Nos damos cuenta de que hoy actualmente es oportuno realizar un replanteamiento a todo eso que hemos querido reformular y que a partir de esas diferentes reformulaciones que se han dado, pues simplemente han empeorado la situación, ¿no? Había un libre mercado que tenía afectaciones, se dieron cuenta de esas afectaciones, vieron la necesidad de regular el mercado a partir de indicaciones estatales. Eso generó también una afectación. Posteriormente se identificó que esa permeabilidad por parte del gobierno ante las corporaciones no funcionaba. Fuimos esclavos de la corporatocracia y hoy en día pues nos vamos o nos orientamos nuevamente a replantear eso. Si continuamos siendo gobernados por las corporaciones, pues simplemente podemos aumentar significativamente esta gran crisis que, que tenemos el día de hoy, ¿no? Económica y social. Es la necesidad de ver este capitalismo actual que tenemos hoy en día, que ha sido reformulado con anterioridad varias veces, a la necesidad nuevamente de reformularlo, ¿no? De replantear muchas cosas, de no abandonar obviamente esta economía de mercado que ha sido el estandarte de nuestra evolución y de nuestro crecimiento, pero sí a tener en cuenta la necesidad de hacer algunos cambios para poder dar solución, por dar respuesta a unas necesidades más que obvias que se presentan en el mundo. La oferta y la demanda laboral son aspectos que obviamente generan incidencia significativa dentro del mercado. Hay maneras de identificarlo, de medirlo y de representarlo, ¿no? La oferta laboral simplemente demuestra la oportunidad, la oportunidad que existe de individuos dentro del mercado para poder acceder a un puesto de trabajo, mientras que la demanda son todos aquellos que requieren un puesto de trabajo, que se encuentran actualmente activos o económicamente activos y que desean pues ocupar alguno de estos puestos de trabajo. Em, Características propias de nuestro entorno colombiano es un estancamiento por parte de esa competitividad nacional, dado principalmente a esos aspectos asociados a la corporatocracia. El mercado nacional colombiano ha estado caracterizado no por una gran competitividad entre los grandes competidores a nivel nacional, sino como por una puesta en acuerdo, ¿no? Por una puesta en acuerdo por parte de sus competidores en repartirse de cierta manera el mercado, en ponerse de acuerdo en esos niveles de ingreso, en esos niveles de ganancia que cada uno de ellos tienen y mantener las cosas así de manera tranquila, evitando que eso sí aparezcan nuevos competidores que lleguen a amenazar esos acuerdos que ellos han podido alcanzar, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos identificar hoy en día a partir, por ejemplo, de ese escenario político que les mencionaba hace un momento. Encontramos en el mercado colombiano, en el escenario colombiano, un conjunto de participantes, un conjunto de partidos políticos que son financiados,
por corporaciones y que desde ese escenario son aliados, ¿no? Nosotros podemos ver esos grupos, esas bancadas que se denominan en el gobierno entre partidos políticos y esos partidos políticos representan a los grupos económicos más grandes del país, que no compiten entre ellos en este sentido, sino que por el contrario se asocian, simplemente por eso, porque ya desde el escenario no político, sino el económico, ya están asociados, ya hay un acuerdo para mantener ese nivel competitivo, ese nivel de mercado que los mismos han llegado a alcanzar, se protegen, están de acuerdo con ese nivel competitivo, no desarrollan acciones para atacar o para afrontar a otros competidores dentro del mercado y de cierta manera mantienen allí una conformidad frente a eso. Lo único que desarrollan son acciones para evitar que lleguen a aparecer nuevos competidores que amenacen precisamente ese nivel o ese punto de confort que han llegado a acordar los diferentes participantes, los diferentes actores, los diferentes mercados, ¿no? Y esto lo vemos o lo podemos identificar a nivel transversal, ¿no? No lo vemos en unos apartados de la economía u otros, ¿sí? ¿No? En todas las industrias, en todos los sectores en los cuales intervienen o participan los grandes conglomerados o los grandes grupos económicos del país. Mis estimados estudiosos, esto es en términos generales los elementos asociados a esa estructura, a ese diseño del mercado laboral colombiano. Em, Les recuerdo cualquier inquietud, duda que ustedes tengan sobre el desarrollo de nuestro curso, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí atento a poder responder las inquietudes, dudas que ustedes tengan y a poder apoyarlos en todo lo relacionado con nuestro curso. Muchas gracias a todos por su atención y nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.